Todo comenzó como una apuesta estúpida. Éramos 5, Daniel, Inés, Marcos, Silvia y yo. Nos conocíamos desde la infancia y habíamos pasado nuestras vidas escuchando las historias sobre la casa Holloway. Pero éramos jóvenes, arrogantes, y sobre todo, incrédulos. Para nosotros, todo era una farsa alimentada por la superstición del pueblo. La noche elegida fue un sábado sin luna. La casa se alzaba ante nosotros como un gigante dormido, su silueta recortada contra el cielo oscuro. Saltamos la valla oxidada y avanzamos entre la maleza hasta la puerta principal. Silvia, la más valiente del grupo, fue la primera en cruzar el umbral. Los demás la seguimos con linternas en mano. El interior apestaba a humedad y madera podrida. El suelo crujía bajo nuestros pasos, y cada sombra parecía alargarse de forma antinatural con el tenue resplandor de nuestras luces. Lo primero que encontramos fue el gran salón. Allí estaban las sillas y la mesa aún dispuestas, cubiertas de polvo y telarañas. En una esquina, un reloj de péndulo seguía en su sitio, detenido a la medianoche. Vaya, qué aterrador, bromeó Marcos, riendo nerviosamente. Pero su risa se apagó cuando el reloj, después de años de silencio, emitió un sonido seco. Un solo golpe. Como si algo invisible hubiera golpeado la madera. Nos quedamos inmóviles. Nos miramos unos a otros, buscando una explicación. Quizás el viento, quizás la madera dilatándose con la humedad. Decidimos ignorarlo y seguir adelante. Exploramos la cocina, donde los platos aún permanecían en los estantes, algunos rotos en el suelo como si alguien los hubiera dejado caer apresuradamente. Luego, subimos las escaleras. Cada escalón protestaba bajo nuestro peso. Llegamos a un pasillo largo y estrecho, con puertas a ambos lados. La atmósfera se volvió pesada, opresiva. Un susurro lejano pareció deslizarse por las paredes. ¿Lo oyeron, verdad?, susurró Inés. Nadie respondió, pero todos estábamos aterrados. Y entonces, la puerta al final del pasillo se abrió sola. Aún recuerdo la primera vez que escuché sobre la casa Holloway. Un edificio antiguo, de paredes ennegrecidas por los años y la humedad, que se alzaba en los límites del pueblo como un vestigio de una época ya olvidada. Se decía que nadie en su sano juicio pasaba por ahí después del anochecer. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban desde la oscuridad, y la brisa que pasaba entre sus rendijas producía un murmullo que asemejaba susurros incomprensibles. La historia de la casa se remontaba al siglo XIX, cuando pertenecía a la familia Holloway, una estirpe de aristócratas venidos a menos. El último propietario, Edmund Holloway, había desaparecido sin dejar rastro una noche de tormenta. Su esposa y sus 2 hijos fueron hallados días después, sus cuerpos rígidos y retorcidos en una expresión de horror indescriptible. No había signos de violencia, ni veneno, ni enfermedad aparente. Solo el miedo grabado en sus rostros y una ausencia absoluta de explicaciones. Desde entonces, la casa quedó abandonada. Algunos aseguraban que, si te acercabas demasiado, podías ver sombras moviéndose tras las cortinas desgarradas. Otros juraban haber oído llantos ahogados en medio de la noche, como si las almas de los Holloway aún deambularan atrapadas en un eterno tormento. Pero fue cuando la casa pasó a ser propiedad del ayuntamiento que todo se tornó aún más inquietante. Un grupo de trabajadores fue enviado a inspeccionarla con la intención de derribarla. Ninguno regresó. Cuando los equipos de rescate fueron a buscarlos, los encontraron en el salón principal, inmóviles, con la mirada perdida en el vacío. Todos estaban vivos, pero ninguno volvió a hablar jamás. Por supuesto, aquello solo sirvió para alimentar las leyendas. Las autoridades sellaron la entrada y prohibieron el acceso al público. Sin embargo, eso no impidió que un grupo de jóvenes decidiera desafiar el mito. Yo era uno de ellos. Todo comenzó como una apuesta estúpida. Éramos 5, Daniel, Inés, Marcos, Silvia y yo. Nos conocíamos desde la infancia y habíamos pasado nuestras vidas escuchando las historias sobre la casa Holloway. Pero éramos jóvenes, arrogantes, y sobre todo, incrédulos. Para nosotros, todo era una farsa alimentada por la superstición del pueblo. La noche elegida fue un sábado sin luna. La casa se alzaba ante nosotros como un gigante dormido, su silueta recortada contra el cielo oscuro. Saltamos la valla oxidada y avanzamos entre la maleza hasta la puerta principal. Silvia, la más valiente del grupo, fue la primera en cruzar el umbral. Los demás la seguimos con linternas en mano.
El interior apestaba a humedad y madera podrida. El suelo crujía bajo nuestros pasos, y cada sombra parecía alargarse de forma antinatural con el tenue resplandor de nuestras luces. Lo primero que encontramos fue el gran salón. Allí estaban las sillas y la mesa aún dispuestas, cubiertas de polvo y telarañas. En una esquina, un reloj de péndulo seguía en su sitio, detenido a la medianoche. Vaya, qué aterrador, bromeó Marcos, riendo nerviosamente. Pero su risa se apagó cuando el reloj, después de años de silencio, emitió un sonido seco. Un solo golpe. Como si algo invisible hubiera golpeado la madera. Nos quedamos inmóviles. Nos miramos unos a otros, buscando una explicación. Quizás el viento, quizás la madera dilatándose con la humedad. Decidimos ignorarlo y seguir adelante. Exploramos la cocina, donde los platos aún permanecían en los estantes, algunos rotos en el suelo como si alguien los hubiera dejado caer apresuradamente. Luego, subimos las escaleras. Cada escalón protestaba bajo nuestro peso. Llegamos a un pasillo largo y estrecho, con puertas a ambos lados. La atmósfera se volvió pesada, opresiva. Un susurro lejano pareció deslizarse por las paredes. ¿Lo oyeron, verdad?, susurró Inés. Nadie respondió, pero todos estábamos aterrados. Y entonces, la puerta al final del pasillo se abrió sola. Nos congelamos. La puerta al final del pasillo se había abierto sin que nadie la tocara. Un chirrido largo y lastimero resonó en el silencio absoluto. Debe ser el viento, murmuró Silvia, aunque su voz temblaba. Pero no había viento. Ni una sola corriente de aire en aquel pasillo sofocante. Daniel tragó saliva y dio un paso adelante, apuntando con su linterna al interior de la habitación. Los demás lo seguimos, aunque cada músculo de nuestro cuerpo nos pedía huir. La habitación parecía haber pertenecido a un niño. Había una cuna en un rincón, cubierta por una sábana amarillenta y desgarrada. Un armario de madera se apoyaba contra la pared, con sus puertas abiertas de par en par, revelando pequeños vestidos empolvados. En el suelo, juguetes antiguos yacían esparcidos. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue el espejo. Era un espejo grande, apoyado contra la pared, con el vidrio ennegrecido por el tiempo. Y en su superficie, apenas perceptible bajo la suciedad, había algo escrito con una caligrafía infantil. Me acerqué con el corazón martillando en mi pecho. Pasé la mano por el cristal, retirando el polvo. Y entonces lo vi. Ayuda. Las letras parecían garabateadas con dedos temblorosos. Y justo cuando mis ojos procesaban lo que significaban, la linterna de Daniel parpadeó. La luz titiló por un segundo, y en ese breve instante, vimos algo en el espejo. Una figura. Un niño, con ojos hundidos y piel cenicienta, nos observaba desde el reflejo. Y entonces, la linterna se apagó por completo. El grito de Inés rasgó el aire. Marcos maldijo en la oscuridad. Tropezamos entre nosotros, tratando de encender las linternas, pero todas fallaban. La temperatura descendió de golpe, como si una sombra helada nos envolviera. Y en medio de la negrura, una risa infantil resonó en nuestros oídos. La risa no era humana. Era aguda, distorsionada, como el sonido de un juguete roto repitiéndose una y otra vez. «¡Salgan de aquí!», gritó Silvia, tropezando en la oscuridad. Pero antes de que pudiéramos movernos, el suelo bajo nuestros pies tembló. Algo pasó rozando mi brazo, algo frío, huesudo. Me aparté con un grito ahogado, sintiendo mi piel erizarse con un pavor primitivo. Las linternas parpadearon, y por un instante volvimos a ver el espejo. Pero el niño ya no estaba. En su lugar, había otra inscripción bajo el «Ayuda». «Ya vienen». Mis piernas se negaban a responder. Quería correr, quería huir de esa casa maldita, pero un peso invisible se apretaba contra mi pecho. Sentí una presencia junto a mi oído, un aliento gélido que susurró algo incomprensible. Y entonces, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Marcos se abalanzó contra ella, tirando del picaporte con desesperación. No se movió. Estábamos atrapados. Un sonido nuevo emergió del pasillo. Un arrastrar de pies. Lento, irregular. Como si algo se acercara, algo que no caminaba como un ser humano. No. No estamos solos, balbuceó Daniel.
El arrastre se detuvo justo al otro lado de la puerta. El silencio fue absoluto. Ni siquiera nos atrevimos a respirar. Y entonces... toc, toc, toc. 3 golpes, pausados. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cada célula de mi cuerpo gritaba que no debíamos responder, que debíamos fingir que no estábamos ahí. Pero Inés, presa del pánico, sollozó sin poder contenerse. Y la puerta se abrió. La puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad del pasillo. No había nadie allí. Pero sabíamos que algo estaba con nosotros. Inés se tapó la boca para ahogar su llanto. Marcos sujetó a Silvia del brazo, y Daniel me miró con los ojos muy abiertos, como si esperara que yo tuviera alguna respuesta. Pero no la tenía. Solo quería salir de ahí. «Corran», susurré. No esperé a que respondieran. Me lancé al pasillo, sintiendo un escalofrío recorriéndome la espalda, como si algo me rozara los talones. Oí los pasos de los demás siguiéndome, el golpeteo de nuestros pies contra el suelo podrido. Bajamos las escaleras sin mirar atrás. Oímos puertas azotándose, muebles crujiendo, la risa distorsionada resonando en todas partes. Sentí un tirón en mi camiseta, como si unas manos invisibles intentaran retenerme, pero me zafé y seguí corriendo. Llegamos al vestíbulo. La puerta de entrada estaba cerrada. Marcos la golpeó con todas sus fuerzas, pero no se movía. «¡Déjanos salir!», gritó Silvia. Y entonces, lo vimos. Una figura en lo alto de las escaleras. Alta. Demasiado alta. Con extremidades retorcidas y una cabeza inclinada en un ángulo imposible. Sus ojos eran pozos negros, vacíos. Nos observaba con una quietud antinatural. Y luego, sonrió. No esperamos más. Daniel tomó una silla y la lanzó contra una ventana. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Uno a uno, nos lanzamos a través de la abertura, sin importarnos los cortes o el dolor. Corrimos sin mirar atrás, sin detenernos hasta que la casa quedó muy lejos. Solo cuando llegamos a la carretera nos atrevimos a volver la vista. La casa Holloway estaba allí, en silencio. Pero en una de las ventanas, vimos una sombra. Nos estaba mirando. Y así, amigos de Coticazadores de Misterios, terminamos esta escalofriante historia. ¿Se atreven a desafiar lo desconocido como nosotros lo hicimos en la casa Holloway? ¿O prefieren mantenerse a salvo y solo escuchar estos relatos desde la comodidad de su hogar? Déjenme su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios. Y recuerden, hay cosas que es mejor no despertar. Nos vemos en el próximo caso. Buenas noches. Si pueden dormir,